Hola investigador, ¿ya elegiste cuál será el diseño de tu investigación? Para definirlo, acompáñame en este video. Soy el Dr. Ángel Asmat y como te mencioné, en este video hablaremos sobre el diseño de investigación. El diseño de investigación implica indicar cómo vamos a resolver el problema de investigación que nos hemos planteado a través de instrucciones específicas sistematizadas. Los diseños de investigación se agrupan en dos, en diseños experimentales y diseños observacionales. Los diseños experimentales consisten en la manipulación intencional o deliberada de una o más variables independientes mediante una intervención para poder determinar el efecto que se produce en el comportamiento de una o más variables dependientes. Por otro lado, los diseños observacionales consisten en observar los fenómenos tal cual se dan en la realidad, en su contexto natural, sin ninguna manipulación, para poder describirlos, explicarlos o predecirlos. Como ejemplo de un estudio experimental, podemos citar donde se manipuló la variable terapia con amoxicilina y se estudió el efecto de esta manipulación sobre los casos de infección post-exodoncia de terceros molares incluidos. Como se puede observar, el investigador manipuló deliberadamente los tipos de terapia con amoxicilina para observar el efecto en la prevención de estas infecciones. Por otro lado, podemos citar este ejemplo de un estudio observacional, donde se evaluó la prevalencia de ansiedad dental en pacientes del servicio de odontología de 2 hospitales del Ministerio de Salud del Perú, donde, como podemos observar, se determinaron los diferentes niveles de ansiedad según el género, los estadios de desarrollo psicosocial y los hospitales estudiados. Ahora vamos a profundizar un poco más en los diseños experimentales. Bien, los diseños experimentales pueden ser divididos en 3 tipos: el preexperimental, el cuasi experimental y el experimental verdadero. El primero de ellos, el diseño preexperimental, va a permitir evaluar el efecto de la experimentación sobre el comportamiento de una variable dependiente en un solo grupo que se denomina grupo experimental, prescindiendo de un grupo control. Es decir, repito, en este estudio solamente se cuenta con un grupo. Como podemos darnos cuenta, el grado de control de las variables intervinientes sería mínimo y usualmente en este tipo de estudios se comparan 2 momentos, el antes de la experimentación y el después de la experimentación. Es decir, se tiene una medida basal y una medida final. El diagrama propuesto por Moisés para los estudios de diseño preexperimentales sería donde GE viene a ser el grupo experimental, la flecha viene a ser la trayectoria de la investigación, la X la experimentación, la O1 es la medición basal de los valores de la variable dependiente y la O2 viene a ser la medición final de los valores de la variable dependiente. Como ejemplo, podríamos citar este estudio, donde se pretende evaluar a un grupo de pacientes hipertensos controlados a los que se les va a realizar una extracción dental. A este grupo de pacientes se les toma un primer registro de presión arterial, es decir, su presión arterial inicial o basal. Luego se aplica la administración del anestésico local y después de esto se toma un registro final de la presión arterial para determinar si hubo o no hubo variación. Como podríamos especular, en este tipo de estudios existen varias variables intervinientes que podrían afectar el resultado. Por ejemplo, que los pacientes tengan un aumento en su presión arterial no por el anestésico local con vasoconstrictor, sino debido al estrés del procedimiento. Por otro lado, imaginemos que el lugar donde se va a hacer la extracción es en un lugar peligroso o de difícil acceso. Entonces también esto podría aumentar el registro de la presión arterial final. Este tipo de investigación es especialmente susceptible al denominado efecto Hawthorne, que es una forma de reactividad psicológica por la que los sujetos de un experimento modifican algún aspecto de su conducta por el hecho de saber que están siendo estudiados, por el hecho de saber que están siendo observados, y no en respuesta a la manipulación contemplada en el experimento. El término efecto Hawthorne fue creado en 1955 por el sociólogo y psicólogo industrial Elton Mayo, cuando analizaba estudios realizados entre 1924 y 1932 en Hawthorne Works. En uno de los estudios
se quería comprobar si al aumentar o disminuir la iluminación ambiental, los trabajadores aumentaban o disminuían su productividad. El resultado observado fue que la productividad de los trabajadores mejoró tanto en el grupo donde aumentó la iluminación como en la que disminuyó, y luego de terminado el experimento, el nivel de productividad regresó a los niveles anteriores. La explicación sugerida a este fenómeno fue que la mejora en la productividad no se debió al cambio de la iluminación, sino que los obreros sabían que estaban siendo estudiados u observados. Como te darás cuenta, este diseño compromete drásticamente la validez interna del estudio, porque al no existir un grupo control, no podría asegurarse que los cambios se deban a la intervención que se estudia. Bien, ahora continuamos con el diseño cuasi experimental. A partir de este diseño, siempre debe haber un grupo control. En estos estudios se trabaja con grupos preestablecidos o seleccionados de forma arbitraria, no aleatoria. Como te podrás dar cuenta, esta conformación entonces se denomina intacta o intencional, tanto para los grupos experimental y control, y no permite lo que se denomina la equivalencia inicial, que vamos a ver luego. La carencia de aleatorización implica posibles problemas de validez interna y externa en estos estudios. El diagrama propuesto por Moisés para un estudio cuasi experimental solo con post-evaluación es el que podemos ver acá, y este vendría a ser el diagrama propuesto por el mismo autor para un estudio cuasi experimental que presenta una pre- y post-evaluación, donde GE viene a ser el grupo experimental, GC el grupo control, la flecha la trayectoria de la investigación, las líneas punteadas indica la conformación no aleatoria de los grupos, X implica la experimentación o manipulación de la variable independiente, la O1 y 3 son las mediciones basales de los valores de la variable dependiente, mientras que la O2 y 4 sería la medición final de los valores de la variable dependiente. Podemos citar como ejemplo de un estudio de este tipo al siguiente. Imaginemos que vamos a hacer un trabajo de investigación con un grupo de pacientes que van a ser sometidos a extracción de terceros molares retenidos. Y en lugar de dividir a la población de estudio aleatoriamente en el grupo experimental y el grupo control, lo que vamos a hacer es elegir para el grupo experimental, es decir, aquellos que van a recibir la terapia profiláctica con amoxicilina oral, a los pacientes de un centro odontológico universitario. Mientras que en el grupo control, sin terapia profiláctica, se van a elegir a los pacientes de un puesto de salud. Se podría especular que la mayoría o gran parte de los pacientes del centro odontológico universitario podrían ser estudiantes de estomatología del mismo centro. En ese sentido, estos pacientes pueden tener mayor capacidad para el control de la higiene oral o para el cuidado postoperatorio. Esto figuraría como una variable interviniente que afectaría de todas maneras el resultado del estudio. Por último, vamos a hablar del diseño experimental verdadero o puro, que es el mejor de los tres mencionados. Estos estudios logran realmente el control y la validez interna al cumplir con dos requisitos importantes. El primero es tener grupo de comparación, es decir, tener su grupo control. Y en segundo lugar, la equivalencia de los grupos. ¿A qué nos referimos con equivalencia de los grupos? Existen dos tipos de equivalencia, la equivalencia inicial y la equivalencia durante el experimento. La equivalencia inicial se logra mediante la asignación aleatoria de los elementos a los grupos de estudio. O también se puede utilizar el emparejamiento, que es una estrategia en la cual, por ejemplo, si al grupo experimental asignamos un paciente que tenga de 20 a 30 años de sexo masculino profesional, en el otro grupo también se podría asignar un paciente con las mismas características. Mientras que la equivalencia durante el experimento se refiere a mantener los procedimientos que se van a realizar en todos los grupos de forma estandarizada. Es decir, todos los grupos se van a manejar durante el experimento de la misma forma, a excepción del factor que se está estudiando. Este es el diagrama propuesto por Moisés en un diseño experimental verdadero solo con una evaluación final o post-evaluación, donde GE es el grupo experimental, GC es el grupo control, la A encerrada dentro de ese recuadro vendría a ser la aleatorización en la conformación de los grupos, la flecha la trayectoria de la investigación, la X la experimentación o manipulación de la variable independiente, y la O1 y la O2 sería la medición final de los valores de la variable dependiente. Y este sería el diagrama propuesto para un diseño experimental verdadero o puro con pre- y post-evaluación.
donde nuevamente G es el grupo experimental, GC el grupo control, la aleatorización en la conformación de los grupos, la flecha es la trayectoria de la investigación, la X la experimentación, y acá la O1 y O3 sería la medición basal de los valores de la variable dependiente, y la O2 y O4 sería la medición final de los valores de la variable dependiente. Como ejemplo, podríamos citar este estudio. Tenemos un grupo de piezas dentarias extraídas que cumplen con criterios de elegibilidad y se dividen de forma aleatoria, por eso acá están estos recuadros con la A, ¿no? En un grupo de piezas dentarias que van a recibir el tratamiento experimental, mientras que tenemos otro grupo de piezas dentarias que van para el grupo control. En este sentido, después de aplicar el tratamiento experimental, se analizarán los resultados. Espero que este video te sirva. Si es así, por favor dale me gusta y compártelo. Además, por favor, coméntanos qué investigación estás realizando o vas a realizar y a qué diseño pertenece. Muchas gracias por tu atención y recuerda que para generar conocimiento, la ciencia es el mejor instrumento.